En este vídeo vamos a continuar con el tema que hacía referencia a los planes y programas para la integración de las tecnologías digitales, y en esta ocasión vamos a hacer referencia a planes y programas concretos que se han desarrollado desde mediados de los años 80 hasta la actualidad. Para comenzar, pues señalar que en el año 85 se llevan a cabo los primeros planes, que son denominados Atenea y Mercurio, unos planes que tenían el propósito inicial de favorecer la integración de las tecnologías digitales en las áreas curriculares y, por tanto, su aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El proyecto Atenea se centraba en incorporar los ordenadores y los programas informáticos en el aula de educación primaria y secundaria, mientras que el proyecto Mercurio pretendía comprobar cuáles eran las posibilidades que ofrecía el uso del vídeo para este proceso de enseñanza y aprendizaje. Avanzando unos años, encontramos en el año 2002 el programa Internet en la Escuela en el marco del programa Info 21, la Sociedad de la Información para Todos. Estamos ante un programa que trata de dotar a los centros educativos de educación primaria y secundaria de conexión a Internet de banda ancha y de infraestructura de redes. Y es algo muy importante porque no solamente es que los centros tengan los dispositivos, como hemos visto en los planes anteriores, sino que además ya comenzamos con esa conexión a la red, ¿no? Con esa conexión a Internet. En este caso también estamos ante un programa que trata de desarrollar aplicaciones informáticas y también software educativo ya más concreto y más preciso, para que sí que se produzca esa integración real dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Avanzamos en el tiempo y en el año 2003 este programa que hemos visto anteriormente, este plan Info 21, va a ser sustituido por el programa Educación.es, que se engloba dentro del programa España.es. Es cierto que este plan o este programa, el de España.es, tuvo muy poca vigencia, estuvo solamente un año, por lo tanto tampoco podemos decir que su impacto haya sido un impacto fuerte dentro del sistema educativo, y por supuesto un impacto social. En relación al programa que señalamos de programa educación.es, este programa lo que pretendía era nuevamente esa mejora del sistema educativo mediante esa integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y continúa un poco en las líneas que se habían desarrollado con el programa anterior, el plan Info 21, de mejorar esa conexión de banda ancha y de poco a poco ir facilitando recursos también, como diferentes softwares educativos específicos, para que el profesorado pudiera utilizarlo dentro del desarrollo de sus clases. Como he dicho, este programa tiene muy poco espacio o impacto en la sociedad y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de ahí nos vamos a ir a otro que sí tiene mayor impacto, que sí que nos ha dejado diferentes productos que en la actualidad aún se siguen utilizando, ¿no? Estamos ante un programa que se desarrolla entre los años 2005 y 2009, y es el programa Internet en el aula. Y en este sentido, el programa sí que va a permitir continuar con las acciones de conexión a Internet de los centros educativos públicos de enseñanza preuniversitaria, y también de dotar a las aulas de nuevas herramientas tecnológicas en este caso, y que a lo mejor alguno de vosotros habéis participado dentro de estos proyectos. Comienzan a aparecer esos videoproyectores en las aulas, esas pizarras digitales interactivas que posiblemente todos vierais que llegaban a vuestros centros, incluso el uso de tabletas, que ya también a partir de estos años, del 2005 a 2009, comienza también a integrarse, ¿no? Sí que me gustaría destacar en este sentido que en el año 2008 se puso en marcha uno de los grandes hitos que podemos destacar dentro del marco de este programa de Internet en el aula, como es la plataforma Agrega, ¿no? Estamos ante un repositorio virtual, pero un repositorio virtual de materiales didácticos digitales,
que se van a desarrollar con código de fuente abierta, con las posibilidades que ello ofrece, bueno, pues de modificación, de compartir, y con la idea todo de que se puedan pues tener un punto de encuentro, ¿no? donde localizar recursos que necesitas, donde poder descargar recursos que han elaborado otras personas y que también se pueden aplicar dentro de tu aula, dentro de tu ámbito, y también por supuesto de modificar aquellas propuestas que las diferentes personas pues, han ido realizando, diferentes docentes, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes hitos de estos planes y programas de integración de las tecnologías digitales, y que bueno, con su evolución nos va a llegar hasta este momento. Es decir, no solamente dotar a los centros de recursos tecnológicos, no solamente dotar a los centros de esa conexión, sino que ya empiezan a dotar a los centros de recursos didácticos digitales que es tan necesario, ¿no? Para que después se pueda llevar a cabo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Continuamos nuestro recorrido y nos vamos a ir al año 2009, momento en el que bueno, pues se sitúa o se lleva a cabo este programa denominado Escuela 2.0. Este programa también tiene mucho impacto porque se rompe un poco con la idea de concentrar todos los recursos tecnológicos en el aula de informática, ¿no? Hasta ese momento, pues bueno, todos los centros educativos contaban con esas aulas a las que los docentes se acudían, bueno, días puntuales, ¿no? La idea de este proyecto es bueno, pues integrar en las aulas esas tecnologías digitales, ¿no? Para hacer esas aulas digitales y que bueno, pues se fomente más su uso y por supuesto se facilite su accesibilidad, ¿no? Al tenerlas en el propio aula. Se continúa pues también con esa idea o ese propósito de garantizar la conectividad a internet dentro y fuera del aula, y también pues esa idea de promover el acceso pues a materiales o recursos digitales educativos que bueno, pues se adaptan a los diseños curriculares. En el programa, bueno, pues vemos aquí estas 4 líneas de actuación a las que he ido mencionando, y también, bueno, pues destacar que es un programa que se centra en los alumnos de quinto y sexto de primaria, en la mayoría de las comunidades, aunque bueno, hay otras comunidades como por ejemplo Cataluña o Extremadura que lo centró más en primero y segundo, ¿no? Y en este programa, bueno, pues se centra más en esos alumnos, por lo tanto vais a ver que esos cursos, bueno, pues reciben muchísimos materiales, incluso alguno de vosotros, no sé si habéis participado dentro de este programa y aparecieron de repente portátiles en vuestras aulas que podríais utilizar dentro y fuera del aula, porque también se permitía pues que los estudiantes pudieran llevárselos a su casa. Si antes destacábamos el programa Agrega, ahora vamos a destacar Agrega 2, que bueno, es una evolución del antiguo repositorio de recursos digitales educativos que se habían creado con el programa anterior. Y también me gustaría destacar la herramienta Excel Learning, que no sé si la reconocéis, pero es una herramienta que es una herramienta de código abierto, que es compatible con todos los sistemas operativos, y bueno, que va a permitir que es una herramienta de autor, digámoslo así, y estas herramientas pues lo que hacen es que tienen una base ya diseñada, pero sobre esa base los profesores van a poder ir modificando las diferentes tareas o diferentes actividades para adaptarlo a las necesidades de su aula, con lo cual es una herramienta bastante potente y es una herramienta que os puedo decir que se está utilizando en la actualidad por muchos docentes de las diferentes etapas educativas preuniversitarias. Así que os he puesto el enlace en estudio, en echarle un vistacillo, porque es una herramienta que está hoy en día bueno, pues, en uso completo, en uso integrado. Bueno, desde el año 2012 al 2017 se va a desarrollar el plan denominado Cultura Digital en la escuela. Es una iniciativa, bueno, pues que pone en marcha el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, también en relación con las comunidades autónomas. Y bueno, en él se va a recoger diferentes planes, como por ejemplo la conectividad de los centros, que lo que trata, bueno, pues es de conseguir también ir avanzando o conseguir hitos sobre, bueno, pues la conexión que tienen estos centros, para que cada vez, bueno, pues sea de mejor calidad.
También destacan bueno, pues otros planes que se centran más en la interoperabilidad y los estándares, que lo que pretende bueno, pues es estandarizar o sacar una normativa, un reglamento de estándares específicos sobre el uso de las tecnologías digitales. En tercer lugar, destaca el espacio Procomún, también muy importante, y este espacio es la evolución de Agrega2, ¿vale? Es el que tenemos en la actualidad y el que está vigente, y nuevamente bueno, pues tenemos este espacio común de contenidos en abiertos en el que todos bueno, los integrantes de la comunidad educativa pues pueden participar activamente y también bueno, pueden beneficiarse sobre los desarrollos que se están produciendo. También quiero hacer referencia al Catálogo General de Recursos Educativos Punto Neutro y bueno, simplemente hacer referencia, aunque en este caso ya estamos ante bueno, un recurso que es de pago, ¿vale? Y que no va encaminado como un recurso abierto para toda la comunidad educativa, sino que va más hacia los proveedores de libros, hacia otros proveedores de recursos educativos y también bueno, pues a los centros educativos. Pero bueno, vosotros como docentes o futuros docentes también es importante que conozcáis este punto neutro. Y el último de los planes, fijaros ya en los años en el 2012, ¿no? Que ya estamos con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esa competencia digital docente, ¿no? La idea de definir un modelo de competencias digitales del profesorado y de las dimensiones que este modelo debería contener, ¿vale? Y estamos fijados, ya os digo, en el año 2012 y ya estamos con estas cuestiones. En el 2018 va a surgir el plan de transformación digital educativa. Bueno, surge también a raíz de una iniciativa del Ministerio de Formación Profesional y lo que tratan es un poco de reelaborar el antiguo plan de cultura digital en la escuela y que tiene en cuenta pues, los proyectos europeos que estaban vigentes en ese momento de educación digital, como era el plan de acción de educación digital, y va bueno, pues a sentarse en tres pilares principales. El primero de ellos, la conectividad e infraestructura de los centros educativos, la infraestructura tecnológica de estos centros educativos. En segundo lugar, se va a centrar en la formación del profesorado y va a ofrecer bueno, pues diferentes cursos a través del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado y cursos que van a tener diferentes modalidades. Algunos cursos van a ser presenciales a través de entidades que van a colaborar y otros cursos van a ser más en línea en diferentes modalidades abiertas como los MOOC, los NU, los SPOOC, ¿vale? Que están hoy también en vanguardia. Y finalmente, bueno, pues el tercer pilar son el diseño, la creación de los recursos educativos abiertos, de los REA, para bueno, pues ponerlos a disposición del profesorado y que el profesorado bueno, pues cuente con diferentes recursos que utilizar en el aula. Bueno, el plan de transformación digital educativa también recoge una acción muy importante que es la denominada Aula del Futuro. Es una acción que trata bueno, pues de transformar los espacios educativos y esa transformación pues que se fomente el uso de las tecnologías digitales. En estudio os he colgado un vídeo bueno, pues para que veáis un poco en qué consiste este aula del futuro que ya se está implementando en algunos centros. Es verdad que ha costado tiempo, sobre todo con el parón que ha habido de la pandemia, porque justamente bueno, pues coincide en 2018 y bueno, entre 2019 y 2020 hubo ese parón, pero se están implementando en algunos centros educativos, ¿no? Esta idea de aula del futuro. El proyecto, bueno, pues lo que pretende es encajar los tres pilares básicos, diríamos. Por un lado, la tecnología, esos recursos tecnológicos. Por otro lado, los espacios de aprendizaje, es decir, las aulas o aquellos espacios con los que cuentan los centros educativos. Y en tercer lugar, la metodología, ¿no? Esa metodología por gamificación, esa metodología activa, esa metodología que fomenta la investigación, ¿no? Entonces diríamos que estos son los tres pilares básicos. En esta aula del futuro se van a distinguir de estas tres zonas que os presento. La primera sería la zona de presenta e interactúa, la segunda investiga y desarrolla, la tercera crea y explora, ¿no? Y cada una de estas bueno, pues, zonas
tiene que contar pues con un mobiliario, un equipamiento y una serie de herramientas tecnológicas, ¿no? La idea es bueno, pues, que se fomente el intercambio, la interacción, de intercambio de ideas, de conocimientos entre docentes y discentes, ¿no? Que se personalice más el aprendizaje, que se estimule o se favorezca el proceso de enseñanza y aprendizaje para conseguir bueno, pues que pasemos de esa enseñanza más instructiva a una enseñanza más activa en la que el docente realmente bueno, pues vaya a servir como guía, como organizador de esas experiencias, ¿no? Pero considerando siempre al estudiante como el protagonista de todo el proceso, ¿no? Un estudiante activo que intercambia, que crea, que desarrolla, que investiga, que interactúa, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues que es tener contar con un espacio en el que se van a desarrollar todas esas metodologías activas y que se van a fomentar el uso de las tecnologías digitales. Ya os digo que se está desarrollando en varios centros educativos y bueno, la idea es que sea el aula que vamos a tener en los centros escolares, como así se denomina el aula del futuro. Inconvenientes ante ello, bueno, pues que también hay veces que los centros no disponen de los recursos necesarios y bueno, pues las dotaciones económicas van llegando poco a poco y eso también pues hace que vayamos más lento en ese desarrollo. En cuanto a otra de las bueno, pues prioridades de este programa fue la puesta en marcha de la escuela que inicialmente se llamó Programación Robótica y Pensamiento Computacional y que, como aquí os indico, bueno, pues ha ido modificándose a lo largo del tiempo hasta que bueno, pues hemos pasado a denominarla Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, que se denomina así desde el curso académico 2021 y que es como se denomina también en la actualidad. Y bueno, el objetivo que se pretende con esta escuela de pensamiento computacional e inteligencia artificial, pues es bueno, dotar de los recursos o de la formación necesaria o que deben tener los docentes para trabajar el pensamiento computacional y la inteligencia artificial en las etapas educativas preuniversitarias, ¿no? Entonces, la idea es esa formación y esa dotación de recursos para que después se implemente bueno, pues en las aulas educativas. Se supone que se va a desarrollar o se desarrolla en dos fases. La primera fase diríamos que es una fase más de formación, una formación que se lleva a cabo en línea y que permite pues, a los docentes pues, aprender y practicar pues, todos estos contenidos que se relacionan pues, con programación, pensamiento computacional, robótica educativa, inteligencia artificial. Y la segunda fase, que estaríamos más en una fase de investigación, que va a dirigirse más hacia el análisis del impacto que realmente tiene la aplicación de todo ello en el aula, ¿no? Por lo que este proyecto, la idea que tiene, no solamente es de favorecer pues, la formación y dotación de recursos y equipamientos, sino también bueno, pues que se hagan estudios, ¿no? Y que se analice el impacto que realmente tiene en el aprendizaje de los estudiantes, algo que es muy importante y que cada vez se va a fomentar más esa investigación. Bueno, el proyecto de la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial bueno, también va a favorecer que se mejoren estos objetivos de desarrollo sostenible que, bueno, que tienen que ser o que se proponen en la Agenda 2030 bueno, para que se vayan consiguiendo por parte de todos los países. Unos objetivos que me gustaría destacar el número 4, ¿no? Y que se refiere pues, a la calidad en educación, ¿no? Y una calidad de educación que debe ser una calidad, una educación también adaptada a los tiempos del momento. Bueno, seguramente habéis oído hablar de estos objetivos y también bueno, pues es unas ideas que une la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial. Bueno, nos trasladamos hasta el año 2020 y en este caso surge el plan en Educan Digital. Es un plan que nace pues para dar respuesta a la realidad del momento, ¿no? Estábamos en plena pandemia, había una emergencia sanitaria causada por la COVID-19, el COVID-19 y había que ayudar, ¿no? Entonces se crea este plan Educan Digital con la idea bueno, pues bueno, intentar ayudar a los centros educativos pues en el uso pues de los diferentes recursos, ¿no? Entonces
bueno, pues la idea o el objetivo principal era tratar de transformar esa educación en España, ¿no? Y que se produjera esa transformación digital y al mismo tiempo, bueno, pues tratar de eliminar las diferentes brechas educativas que se estaban apreciando, como eran la brecha de acceso a la tecnología, la brecha con respecto a la calidad de uso de esas herramientas tecnológicas y finalmente la brecha que había en la capacitación, pues para desarrollarlas y para utilizar esas tecnologías en el aula, ¿no? Entonces, en el marco de este plan, bueno, pues se trata también de dotar de muchos equipos. Os voy a dar una cifra que no tiene relevancia, pero dotan de 500.000 equipos informáticos en los siguientes cursos y también de 300.000 de ellos con conexión a Internet, bueno, pues con la idea de que también bueno, estos alumnos pues los pudieran utilizar dentro y fuera del aula, sobre todo fuera del aula aquellos alumnos en situación vulnerable, ¿no? Con la idea pues, de garantizar el acceso de los contenidos educativos de acuerdo a todas las necesidades de todos nuestros estudiantes, ¿no? Y también, bueno, pues también la idea de dotar de muchos recursos los centros educativos y también de aplicaciones, ¿no? para utilizar en el aula. Entonces, simplemente pues, señalar pues, qué es la idea de este proyecto. En el año 2020 también vamos a encontrarnos con el plan digital de centro, que también viene derivado de la pandemia y que lo que pretende, bueno, es que los centros educativos creen como un marco de acción que les permita un poco pues, coordinar y acordar diversos aspectos que afectan al uso de las tecnologías digitales, ¿no? En este plan también, bueno, pues se señalan los recursos con los que cuenta, la formación que necesitan sus docentes, etcétera, etcétera. Es decir, crear un marco un poco de dónde está el centro educativo con respecto a los recursos digitales, ¿no? También en este sentido señalar que a partir de este curso académico, ese curso 2020-2021, comienzan también pues a tener la figura del coordinador TIC en los centros educativos y también un poco viene derivado de todo esto de la pandemia, ¿no? Nos vamos ya al último de todos que vamos a revisar, que hace referencia al Plan Nacional de Competencias Digitales para el periodo 2021-2025. Estamos ante un plan que se refiere a diferentes ámbitos, a 7 ámbitos en concreto, pero el que a nosotros nos interesa es en el ámbito educativo, pues se refiere a este eje 2, que es esa transformación digital de la educación y que bueno, pues hace referencia a la necesidad de digitalizar el sistema educativo, la educación y también la importancia de desarrollar todas las competencias digitales para la enseñanza y también para el aprendizaje. Entre las actuaciones vamos a destacar el plan de digitalización y competencias digitales del sistema educativo, que bueno, incluye diferentes líneas, todas ellas, bueno, algunas ya las hemos visto y otras son complementarias a las que hemos visto, que se refieren pues, al desarrollo de la competencia digital educativa, tanto de los centros como de los docentes y de los discentes, el desarrollo de ese plan digital del centro para la idea de digitalizar el centro educativo, también la idea de creación de recursos educativos en formato digital y también bueno, pues metodologías y competencias, el uso de estas metodologías o competencias digitales avanzadas. Bueno, la incorporación, también otra de las actuaciones, la incorporación a los currículos en las etapas obligatorias, una incorporación que se ha producido recientemente, ¿no? El año pasado, en los meses de febrero, marzo o incluso en abril, bueno, pues se aprueban los nuevos reales decretos de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y también de bachillerato, y en todos esos nuevos bueno, ordenaciones de las enseñanzas mínimas, en esos nuevos currículums, bueno, pues en todos ellos empiezan a introducir todo lo que tiene que ver con pensamiento computacional, también todo lo que tiene que ver con la idea de la programación, ¿no? Que son ahora mismo, bueno, pues las líneas o las actuaciones que desde todos los ámbitos, tanto europeo como nacional, se están llevando a cabo. Bueno, y finalmente otra de las actuaciones, bueno, la penúltima actuación a la que voy a hacer referencia es la creación de recursos educativos en abierto, ¿no? Y esa idea de crear
diferentes recursos que puedan ser utilizados por los docentes y que también puedan modificar los docentes para adaptarlos a sus necesidades, ¿no? Y el último, el plan unidigital, un plan que habla de esa modernización del sistema universitario, que también hago referencia a él, puesto que, bueno, por ejemplo, señala cómo los planes de estudios de los maestros apenas tienen tecnología, y esa es una realidad, ¿no? Normalmente tienen una asignatura, un semestre y solo 6 créditos, y bueno, pues nos hablan de esa necesidad de que se modifiquen, ¿no? Y que tengan un mayor número de créditos. Esto yo creo que se va a conseguir, puesto que bueno, pues próximamente se van a reestructurar todos esos planes de estudios. Bueno, y hasta aquí la segunda parte de este primer tema relacionado con los planes y programas para la integración de las tecnologías digitales en el ámbito educativo.